A las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, 7.5 millones de dólares desaparecieron en el Atlántico en menos de 3 horas. Pero eso solo fue el inicio de la historia económica del Titanic. Con costos de construcción de 7.5 millones de dólares y una ganancia esperada de 20 millones durante su vida útil, fue diseñado como un negocio. Pero su verdadero valor comenzó a crecer una vez que yacía destrozado en el fondo del Atlántico. En este video calculamos el balance general de un naufragio que aumenta de valor incluso mientras su carcasa se deteriora a 3.800 metros bajo la línea de flotación. Más allá de los titulares de desastre, películas, turismo de aventura, subastas y tarifas de entrada, hay algo que la mayoría nunca considera: la asombrosa economía del Titanic. El Royal Mail Ship Titanic no era un barco común, era la embarcación más grande a flote cuando entró en servicio. El orgullo de la White Star Line fue el segundo de 3 transatlánticos de clase Olympic construidos en Belfast por Harland y Wolff. Los rivales de Cunard Lines construían los transatlánticos más rápidos, así que White Star optó por competir en tamaño y lujo, no en velocidad. El Titanic y el Olympic costaron cada uno 7.5 millones de dólares en 1912, más de 200 millones de dólares hoy en día. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de una piscina, baños turcos, un gimnasio, salas de fumar, grandes restaurantes y algunas de las cabinas más opulentas jamás vistas en el mar. Esta riqueza convivía con inmigrantes que pagaron sus ahorros de toda la vida por boletos de tercera clase para llegar a América. Esto no era simplemente un barco, era una economía flotante. El Titanic era sin precedentes. Medía 269 metros, desplazaba 46.000 toneladas y tenía motores de 50.000 caballos de fuerza. Para la línea White Star no era un lujo, era un activo. Un barco diseñado para completar docenas de viajes cada año, convirtiendo la venta de boletos en ganancias. El corazón del negocio del Titanic eran las ventas de boletos, con precios que reflejaban la asombrosa brecha económica de la época. En 1912, un $35, unos 1.000 actuales. Las suites de primera clase más lujosas tenían precios astronómicos, superando los $4.000, unos 100.000 dólares actuales. Suma que equivalía a más de 10 años de salario de un trabajador promedio en Gran Bretaña en esa época. Durante su vida útil planeada de 20 años, se proyectaba que el Titanic ganaría entre 15 y 20 millones de dólares en 1912, suficiente para pagar su construcción muchas veces. Para los inversionistas, el Titanic era una máquina de hacer dinero. Para los pasajeros era un palacio flotante, pero en la historia fue algo muy distinto. Entre los que iban a bordo estaban los ricos e influyentes, pero también los esperanzados y decididos. White Star basaba su negocio en vender el prestigio del tamaño y lujo. El Titanic no se construyó para ser el transatlántico más rápido. El Lusitania y el Mauritania de Cunard eran más rápidos que el barco. Pero el Titanic prometía otra cosa: estabilidad, comodidad y tamaño. White Star creía que la comodidad sobre la velocidad dominaría el mercado de inmigrantes y de lujo en el Atlántico, y los boletos se vendían a un precio premium. Hasta ahora, las ganancias proyectadas del Titanic son de 20 millones de dólares. En 2025, ajustado por inflación, serían unos 620 millones de dólares. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton rumbo a Nueva York en su primer viaje. Para el domingo 14 de abril, el clima se había vuelto extremadamente frío, pero el mar estaba en calma. Quería saber más, así que tuve una charla con el arqueólogo marítimo James Delgado. Ahí fue donde Fred Fleet y su compañero vieron el iceberg, tocaron la campana y desde el puente preguntaron: ¿qué ves? Iceberg enfrente, ahí está. Estar en ese puente donde aún está el telemotor y Robert Hitchens giró el timón en un intento fallido de girarlo. Esa noche, el Titanic recibió múltiples advertencias de hielo, pero continuó a velocidad. A las 23:40 se avistó un iceberg, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. La colisión rompió fatalmente 5 de los 16 compartimentos estancos. El agua entró rápidamente, sellando el destino del barco. En pocas horas, la embarcación más grande del mundo se hundió y murieron 1.496 personas, pero el barco, que costó 7.5 millones de dólares en construirse, no había generado ni un solo centavo de ganancia.
y estoy seguro de que no pasó mucho tiempo antes de que los ejecutivos y aseguradores plantearan la cuestión del dinero. ¿Quién pagaría por la pérdida y cómo se saldaría el balance de este desastre? El Titanic estaba asegurado. La White Star Line contrató en 1912 una póliza de casco y maquinaria por $5 millones, con una prima de $37.500 menos del 1% del costo del barco. La póliza se repartió entre más de 70 aseguradores en Lloyd's de Londres, evitando que una sola empresa asumiera toda la pérdida. El 15 de abril, mientras los sobrevivientes seguían a la deriva en el Atlántico Norte, los agentes de Lloyd's empezaron a calcular el pago. En menos de 30 días se entregaron $5 millones a la línea White Star. En ese momento, el naufragio del Titanic se convirtió en la mayor reclamación de seguro marítimo de la historia. En octubre de 1912, la compañía solicitó en el Distrito Sur de Nueva York limitar su responsabilidad, alegando que el desastre fue un accidente. El Titanic llevaba más de 3.000 sacos de correo para Royal Mail y carga valuada en decenas de miles de dólares, desde vinos finos hasta partes de automóviles. Todos los envíos estaban asegurados y las reclamaciones se resolvieron rápido. Para los aseguradores, el Titanic resultó costoso. Para Línea Estrella Blanca, los pagos de seguros permitieron sobrevivir tras perder su buque insignia. La línea Estrella Blanca se recuperó por su seguro, mientras que familias de pasajeros y tripulación pidieron compensación por daños. Se presentaron más de 100 demandas en Estados Unidos, por un total de $16 millones, casi el doble del costo de construcción del barco. La mayor demanda individual provino de la familia Guggenheim, que exigió $470.000 por la muerte de Benjamin Guggenheim. La White Star Line argumentó en la corte que, según la ley marítima, su responsabilidad se limitaba al valor de los botes salvavidas y el equipo que sobrevivieron, solo $91.000. Tras 3 años de disputas legales, se alcanzó un acuerdo en diciembre de 1915. Las familias recibieron $664.000 menos del 5% de su demanda original. El acuerdo financiero marcó el fin del Titanic como un activo comercial, pero fue el inicio de un icono cultural. Cada año, la historia cobraba más valor, aunque los restos del naufragio se deterioraban ocultos en el fondo del mar. El Titanic fue construido para generar más de $20 millones en ingresos a lo largo de su vida útil, y la historia económica del barco debería haber terminado ahí. Eso solo fue el inicio. Durante 73 años, el Titanic fue la tumba más costosa bajo el mar. Muchos creían que nunca sería encontrado, pero la búsqueda del Titanic crearía una nueva economía medida en expediciones, tecnología y descubrimiento. Esto sube el costo total del Titanic a $5.6 millones. Cuando el Titanic se hundió en 1912, sus restos quedaron a 3.800 metros bajo el Atlántico Norte. La tecnología de la época no podía alcanzarlo. La posición exacta de los restos también era incierta. Las últimas coordenadas inalámbricas del Titanic lo ubicaban a 15 millas de su verdadero lugar de descanso. Durante décadas estuvo fuera del alcance humano. A los pocos meses del hundimiento, se desarrollaron propuestas de rescate. Un plan sugería bombear aire comprimido al casco para elevar el Titanic. En 1914, una empresa británica buscaba usar electroimanes para levantar un submarino por secciones. Elevar el Titanic costaría millones, y en ese tiempo ni los gobiernos más ricos invertirían en una tecnología sin pruebas de que funcionara. Durante las décadas de 1920 y 1930, el Titanic siguió siendo un mito. Oculto bajo las olas, solo su leyenda seguía creciendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la exploración marina avanzó rápidamente gracias al sonar, que permitió mapear el fondo del mar. Durante las décadas de 1960 y 1970, aventureros privados propusieron expediciones. Algunos planeaban usar sumergibles nucleares. Algunos propusieron enviar naves tripuladas a rastrear el fondo del océano con grandes redes. Se prometieron millones, pero todas las expediciones fracasaron. Los restos permanecieron ocultos en la oscuridad. El Titanic se volvió un pozo económico donde cazadores de tesoros gastaban fortunas sin obtener nada. Pero su valor cultural aumentaba con cada intento. Para una compañía de salvamento, las ganancias podrían ser enormes. En los 80, la tecnología alcanzó el nivel necesario.
En 1985, Roberto Ballard del Instituto Oceanográfico Woods Hole colaboró con un instituto francés. Juntos, lanzaron una expedición utilizando un sonar avanzado y un trineo robótico llamado Argo. El costo ascendió a millones, financiado parcialmente por la Marina de los Estados Unidos. El propósito de la misión era probar equipos para localizar submarinos hundidos. La búsqueda del Titanic era la historia de encubrimiento. El 1 de septiembre de 1985, justo después de la medianoche, las cámaras de Argo transmitieron las primeras imágenes. Una caldera, medio enterrada en la arena, luego escombros esparcidos por el lecho marino y finalmente la proa rota del Titanic emergiendo de la oscuridad como un fantasma. El barco había sido encontrado 73 años después de su pérdida y el costo de perder millones de dólares en la búsqueda finalmente había terminado. La participación de la Marina de Estados Unidos impidió publicar los costos exactos, pero se estimó que la expedición costó entre 5 y 10 millones de dólares en 1985 más que construir el Titanic en 1912. Encontrar los restos costó más que construir el propio barco. La noticia del descubrimiento encendió al mundo. Durante décadas, el Titanic había sido el mayor misterio sin resolver del mar. Ahora por fin era visible su proa intacta pero marcada, su popa retorcida en fragmentos, su cubierta, barandales e incluso candelabros parcialmente intactos. El naufragio en sí y lo que había dentro tenían un nuevo tipo de valor. El Titanic había comenzado como un activo comercial, pero ahora su valor económico ya no se medía en viajes, sino en la historia que contaba. El descubrimiento planteó una nueva pregunta. ¿Debería el Titanic permanecer intacto o deberían recuperarse sus artefactos? En 2 años, comenzarían las primeras expediciones de rescate y la economía del Titanic evolucionaría una vez más, pasando de los pagos de seguros y los ingresos perdidos a las subastas, colecciones y el precio de los recuerdos. La cantidad total de dinero invertida en el Titanic ahora ronda los 15.6 millones de dólares. En 1987, 2 años tras el hallazgo del Titanic, inició la primera misión de rescate. Royal Mail Ship Titanic Inc., empresa estadounidense, obtuvo derechos exclusivos de rescate. Trabajando con sumergibles tripulados franceses, descendieron hasta los restos a 3.800 metros y comenzaron a recuperar objetos. Platos de porcelana, cubiertos con la insignia de White Star, ropa y hasta botellas de champán sin abrir emergieron de la oscuridad. Durante las siguientes 2 décadas, Royal Mail Ship Titanic Incorporado recuperó más de 5.500 objetos. Los costos de conservación fueron de millones de dólares, pero los artefactos incrementaron su valor conforme crecía la fascinación del público. Un plato que fue de un pasajero de tercera clase ahora podría valer decenas de miles de dólares. Una pulsera con joyas recuperada del lecho marino fue valuada en cientos de miles de dólares. Cada artefacto extraído del lodo valía más que toda una vida de salarios del pasajero que lo poseía. En 2018, el valor de la colección alcanzó unos asombrosos 200 millones de dólares. Su tesoro era tan codiciado que un solo lote de porcelana del Titanic alcanzó más de 1 millón en una subasta. Una llave de casillero de chalecos salvavidas se vendió en $85,000. Un menú de la última cena del barco recaudó $118,000. En términos financieros, el artefacto superó el costo original de construcción del Titanic más de 20 veces. ¿Quién es el dueño del Titanic? Tribunales de Estados Unidos determinaron que nadie puede ser dueño del naufragio. Es una tumba marítima protegida por la ley marítima internacional. Sin embargo, los artefactos podían ser reclamados por quienes los encontraran. Royal Mail Ship Titanic Incorporado consiguió los derechos exclusivos de salvamento en 1994, lo que generó décadas de disputas legales. Museos, gobiernos y descendientes de los pasajeros debatieron si las pertenencias del barco debían comprarse y venderse como mercancía. El naufragio del Titanic no tiene precio y es intocable, pero su cubertería, sus joyas, incluso su equipaje podían comprarse en subastas. Es un tema de siempre, ¿no? Hay muchas cosas que salen de la tierra y se venden. Los artefactos del Titanic son una de esas cosas que ciertamente han generado mucho interés y la gente siempre ha buscado comprarlos.
Para ser claro, nada de lo que se ha recuperado del naufragio desde su descubrimiento en 1985 ha sido comprado. Todo lo que hay ahí se ha recuperado bajo los auspicios de los tribunales, tanto en Francia como finalmente en Estados Unidos, donde bajo la ley de almirantazgo y salvamento estos rescatistas en posesión han tenido la tarea de mantener la colección unida y compartirla con el público. Y como custodios han aceptado estos términos. Y las exposiciones del Titanic viajan y conectan a las personas con la historia a través de los objetos reales. Para muchos, los artefactos permitieron conectar con la tragedia humana de 1912. Estos objetos no solo son valiosos, son insustituibles. Cada uno lleva una carga emocional que hace que su valor económico sea casi imposible de medir. Los artefactos no solo permanecieron en bóvedas, también recorrieron el mundo. Las exposiciones del Titanic se inauguraron en Londres, París, Nueva York, Tokio y Sydney. Millones pagaron por verlas. En algunas ciudades, las exposiciones atrajeron multitudes récord, generando ingresos de decenas de millones de dólares. Para Royal Mail Ship Titanic Inc., el naufragio no solo fue una apuesta legal, fue un modelo de negocio. La historia del barco ahora podía monetizarse globalmente. Objetos individuales del Titanic recuperados del fondo marino alcanzaron grandes sumas. En 2013, el violín de Wallace Hartley, usado mientras el barco se hundía, se vendió en 1.7 millones de dólares. Una silla del barco se vendió por $300,000. Incluso un silbato usado por un oficial sobreviviente alcanzó más de $100,000, pero los artefactos eran solo fragmentos. El naufragio en sí permanecía intacto, protegido por la ley y la profundidad. Y aquí está la contradicción. El casco, las hélices y los motores del Titanic, miles de toneladas de acero, no valen nada como rescate. Pero un anillo, un menú o una pieza de porcelana fina pueden valer fortunas. A inicios de los 90, la historia económica del Titanic cambió totalmente. Ya no era cuestión de barcos, seguros o artefactos, sino de medios de comunicación. El total ahora alcanza la asombrosa cifra de $215.6 millones. Luego, en 1997, James Cameron lanzó Titanic. En ese momento fue la película más cara, costando $200 millones. Al igual que el barco, la apuesta era enorme y los críticos predecían la ruina. En cambio, la película se convirtió en una de las obras más rentables de la historia. Titanic ganó $2.26 mil millones mundialmente, sumando su estreno y relanzamientos. Vendió más de 30 millones de DVDs. La banda sonora, dominada por Mi corazón seguirá adelante, de Celine Dion, vendió más de 30 millones de copias, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. La película fue más que entretenimiento, fue una industria en sí misma. El éxito de la película generó un efecto dominó. La mercancía con temática de Titanic inundó el mercado. Réplicas de joyería, modelos de barcos, platos conmemorativos, el turismo a Belfast y Halifax se disparó. Docenas de documentales vinieron después, varios financiados por el éxito taquillero de Cameron. La película transformó al Titanic de una tragedia histórica en una franquicia global, un imperio mediático de $1,000 millones, con la historia misma como el artefacto más valioso, inspirando múltiples documentales y videos como este. La ironía de hacer este video no se me escapa. En 2003, Disney y Cameron lanzaron Fantasmas del Abismo, filmada con sumergibles en el naufragio. Con un presupuesto de $13 millones, recaudó 28.7 millones globalmente. Cadenas como National Geographic, Discovery Channel y la British Broadcasting Corporation sumaron docenas más, cada una atrayendo a millones de espectadores. La película de James Cameron es famosa por el álbum de Celine Dion, Mi corazón seguirá adelante. Ese álbum llegó a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo y generó aproximadamente $350 millones, convirtiéndose en la banda sonora orquestal más vendida de la historia. En sus primeros 5 años, la edición en video casero de la película vendió más de 58 millones de copias mundialmente y generó $600 millones. La cifra sigue aumentando, alcanzando ahora una suma de $3.2 mil millones, haciendo que las cifras anteriores parezcan un simple redondeo. Pero el valor de Titanic volvió a cambiar una vez más. Ya no era solo un naufragio o una película, se convirtió en un destino.
Las ciudades donde se construyó, navegó y se recordó el Titanic convirtieron la leyenda en turismo. Los museos y exposiciones se convirtieron en motores de la economía local. El 31 de marzo de 2012, exactamente 100 años después del lanzamiento del Titanic, Belfast inauguró un nuevo monumento dedicado al barco. Titanic Belfast es un museo y centro de visitantes de 77 millones de dólares inaugurado en el sitio de los antiguos astilleros Harland y Wolff. Se diseñó para ser más que un monumento, también como motor económico. Durante los primeros 3 años, los visitantes gastaron más de 100 millones de dólares en hoteles, restaurantes y recorridos por la ciudad. En 10 años, Titanic Belfast recibió más de 6 millones de visitantes. El gasto directo en el museo alcanzó casi 550 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los activos más rentables de Irlanda del Norte. Según un informe de Deloitte, esta industria vale más de 100 millones de libras para Belfast cada año. Lo que antes era un astillero abandonado, ahora es un distrito de destino rentable, sostenido casi en su totalidad por el legado del Titanic. Y la vida económica posterior se extiende mucho más allá de Belfast. Halifax, Nueva Escocia, donde reposan más de 100 víctimas, recibe turismo anual constante. Los recorridos y monumentos del Titanic en Southampton atraen a miles de visitantes. Nueva York tiene recorridos a pie sobre el Titanic y cada ciudad se beneficia de su legado. China incluso construyó una réplica a escala real en un parque temático del Titanic. Desde la década de 1990, exposiciones itinerantes organizadas por Royal Mail Ship Titanic Incorporated y otros han recorrido el mundo, desde Tokio y Sydney hasta París y Las Vegas, con boletos de $30 y más de 30 millones de visitantes en 3 décadas. Estas exposiciones por sí solas han generado casi 900 millones de dólares en ingresos, difuminando la línea entre la arqueología y el entretenimiento. Cuando una historia atrae tanta atención que genera una industria multimillonaria, la mercancía la sigue. En 2021 Lego lanzó su set del Titanic, uno de los más grandes en la historia de la compañía. El set de $680 se agotó semanas después de su lanzamiento. Se estima que se han vendido más de 50,000 unidades en el mundo, generando más de 30 millones de dólares en ingresos. El turismo, exposiciones y mercancías se benefician de su recuerdo. Pero a 3.800 metros bajo el Atlántico yace el activo original, el naufragio. En el siglo XXI, la tecnología finalmente permite que los clientes que pagan puedan verlo con sus propios ojos. Fue fascinante hacerlo. Todas estas personas habían pagado una buena cantidad de dinero, pero a mí se me ofreció la oportunidad de ir y poder informar honestamente sobre lo que vi en cuanto a la conducta de estas inmersiones. Fue algo surrealista encontrarte sellado en una esfera de níquel acero de casi 2 metros de diámetro, encerrado y descendiendo durante 2 horas y media en espiral hacia un frío cada vez mayor y una oscuridad eterna. Los lados de la pared del submarino empiezan a sudar por la condensación de tu aliento, ya que el calor que llevas en el aire cálido se condensa a medida que se enfría, y de pronto aterrizas suavemente en el lecho marino y observas la vasta llanura abisal de lodo, con diversos organismos marinos y pequeños trozos de carbón. El sonar detecta una enorme pared frente a ti y, mientras avanzas, de repente, saliendo de la penumbra, para mí apareció la proa de babor del Titanic, aún pintada pero sangrando. El valor económico total del Titanic es de 4.6 mil millones de dólares, una cantidad que nadie podría haber predicho. Durante 73 años, el Titanic estuvo fuera de la vista. En 1985 fue hallado, pero solo científicos y cámaras de televisión accedían al naufragio. La tecnología ha cambiado eso. Por primera vez, los civiles podían visitar el Titanic. El costo, $250,000. OceanGate vendió asientos en un sumergible experimental, prometiendo a los turistas un viaje único en la vida al naufragio más famoso del mundo. Cada expedición llevaba solo a unos pocos pasajeros, pero incluso una sola temporada de inmersiones podía generar millones en ingresos, siendo un destino para el turismo de aventura de élite. Para muchos, el precio valía la pena, $250,000 por estar cara a cara con la historia.
pero los riesgos son tan extremos como la profundidad y para algunos el precio fue mucho más que solo la tarifa de entrada. En 1912, la suite de primera clase del Titanic valía unos $100,000. En 2023, un boleto para ver su tumba costaba más del doble de eso. Ambos pagaron por una tumba acuática, el último dinero que gastaron en su vida. Desde el momento en que se descubrió el Titanic, una pregunta ha persistido: ¿se puede sacar el Titanic? Ingenieros calculan que hoy levantar el barco costaría más de $1,000 millones. Dado que el Costa Concordia costó más de $1,000 millones, me imagino que el Titanic sería significativamente más caro. El Titanic yace en pedazos, esparcido por el lecho marino, demasiado frágil para sobrevivir a cualquier intento. Pero la gente sigue especulando. Si de alguna manera se pudiera sacar el naufragio, ¿cuánto valdría? Los museos estiman miles de millones. Las casas de subastas proponen 5,000 millones o más, pero la ley internacional lo impide. El naufragio fue declarado un monumento marítimo, no un objetivo de salvamento. En lo económico, el Titanic es la mayor paradoja. El naufragio más valioso del mundo nunca podrá ser vendido. El valor cultural y comercial del Titanic son inseparables. Para arqueólogos es un sitio sagrado, para empresarios una oportunidad económica. Cada artefacto, boleto y documental se suma a su balance. A diferencia del oro o el petróleo, el Titanic vale más mientras se deteriora. Su casco oxidado genera fascinación y esta ganancias. Los accionistas que controlan los derechos de salvamento podrían, por el precio adecuado, venderlos a un coleccionista privado, a una corporación o incluso a una nación, convirtiendo el mito en un activo negociable. Demasiado frágil para ser izado, el Titanic ha sido capturado digitalmente con escaneos láser en 3D. Estas réplicas digitales podrían impulsar el turismo virtual por un valor de cientos de millones, llegando a una audiencia mucho más amplia que la de quienes han visitado en persona. ¿Y cuál es el balance? Construir el Titanic costó $7.5 millones. Los artefactos han alcanzado los $200 millones. La película de James Cameron recaudó más de $2,000 millones, más de $1,000 millones del turismo y exposiciones en Belfast. El total es asombroso. Actualmente, el valor económico del Titanic supera los $4.7 mil millones y sigue creciendo. El Titanic se hundió representando una pérdida para sus dueños, pero su valor aumenta cada día. Iba a generar $20 millones en 20 años. En el último siglo ha generado más de 200 veces ese valor.